Hola doctor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Bien, ahorita, aunque he estado con un problema de las piernas Ujú. que se llama Ok, neuropatía periférica. Y después de la cirugía de cadera hace ya algunos años había estado perfectamente bien, pero los medicamentos que me dieron para las constantes infecciones urinarias ok. por haber padecido de un crecimiento prostático me afectaron la conducción nerviosa de las piernas y los brazos. Y he estado en fisioterapia y he estado con medicamentos, había estado muy bien, Ujú. pero la última época, los últimos días, en las últimas semanas, a pesar de estar bastante bien de las piernas, porque curiosamente, te decía yo en algún momento otra vez, las articulaciones de un miembro tienen mucha relación entre sí, obviamente. Ujú. Si a mí me operaron de la cadera, si no camino bien, empiezo a padecer de la rodilla, y si no Ujú. trabajo muy bien con mi rodilla en la fisioterapia, entonces se me va a afectar el tobillo. Ujú. Entonces, en esas andanzas ando, por decirlo de alguna manera, muy castiza, ¿no? Ujú. Pero de lo demás, bien, bien, aunque muy impactado por la lectura de un libro Ujú. que acabo de leer y Ujú. que me invitaron a presentar el día de mañana. Ujú. Hoy estoy hablando, hoy Ujú. miércoles 6 de agosto, y mañana 7 se presenta Ujú. este libro. Y lo invitaron, aparte usted, la autora del La libro. autora, que es una Ajá. muy querida amiga, Ujú. muy reconocida y admirada por mí como maestra, Ujú. y desde luego también en algún momento funcionamos los dos intercambiando experiencias Sí, claro. personales, a veces como terapeutas y a veces simplemente como amigos que se estiman, se quieren, se respetan y se admiran. Ujú. Hace muchos años ella fue maestra también de mi esposa Ujú. en constelaciones familiares, Ok. y en algún momento trabajamos con ella también, hace muchos años también, lo que constituye, y es una actividad que también tiene ella y lo ha difundido a través de muchos países, el trabajar en la dinámica de lo que significa la prosperidad, el progreso económico en la persona, en la familia, en las empresas, en la industria, porque la dinámica que existe en los grupos humanos, cuando no está en un orden adecuado, está en el caos. Ujú. El caos es lo contrario del orden. Ok. Incluso en la Biblia empieza el Génesis hablando del caos y cómo un poder superior hace que el caos se organice y empieza Ujú. la vida del ser humano en un orden, consigo mismo, los demás y la naturaleza. Ok. Entonces, eh, me llamó mucho la atención porque, fíjate, yo recuerdo mi Ujú. primera aventura en psicoterapia, la tuve por necesidad, por estar pasando algo que no sabía yo, se llamaba estrés traumático o estrés postraumático. Después de ser testigo de cargo de un homicidio y una serie de circunstancias que viví, con mi primera experiencia con la violencia, porque era yo un niño, pues, como a los 9 o 10 años, en aquella época, pues Ujú. bastante inocente, un niño que pues, yo me sentía muy querido, muy Ujú. protegido, me sentía hasta sano, ¿verdad? Ujú. Era lo que llamaban un niño bueno. Sí, claro. Mi mamá incluso decía, el más noble de mis hijos es Ujú. Tito, y a mí Ujú. me enojaba porque yo le decía, mamá, no me digas así porque van a pensar Ujú. que soy el más bruto, ¿verdad? Ah, sí. Yo quiero ser Ujú. como el más activo, el más algo, Claro. pero no me digas él.
Ajá. El no es doble porque casi me estás diciendo Sí. pentonto, ¿verdad? Sí. Sí. Pero ese niño bueno, al enfrentarse por primera vez a la violencia brutal de lo que es un crimen, Ujú. un homicidio o un hecho de sangre, pues acude a terapia para trabajar lo que en aquellos días, te repito, a esa edad, y no se describía todavía lo que era precisamente el estrés postraumático. Ujú. Y si yo empecé a tomar terapia a los 10 años y tengo 85, pues hace 75 años que empecé teniendo en mi vida presente, yo creo que en una forma constante lo que era la necesidad de vivir acompañado de un psicoterapeuta o de psicoterapia. Claro que fueron cambiando, después fueron mis maestros, hasta llegar a la especialidad y tener la ventaja de ser, pues, un médico joven que estaba haciendo su residencia eh, con los mejores psiquiatras que había en ese momento en el país y pasar de ser el último residente del manicomio de la Castañeda, yo hice la última guardia, a ser la segunda generación del Hospital Fabián Adrio Álvarez, que es el Hospital Psiquiátrico Nacional. Repito, con los mejores maestros que pudo haber tenido un médico joven en aquella época. Y el honor de ser el asistente del director de salud mental. Y en el tercer año, además, ya tenía un nombramiento como jefe de servicio, jefe de la sección médico-psicológica de los tribunales para menores, y también haber fundado lo que se llaman ahora centros de integración juvenil. Okay. Se llamaban centros de trabajo juvenil porque hasta hoy se ha entendido que para trabajar con adictos hay que trabajar sobre las causas. Y una de las causas era la falta de ocupación de los jóvenes en un número muy importante de los jóvenes de las ciudades o de los jóvenes estudiantes. Porque el fenómeno de las drogas no aparecía entre los jóvenes campesinos, Sí. ni en los jóvenes obreros. Ujú. Era un problema citadino. Y pues eso me ayudó no solamente a ir aprendiendo con la ayuda de los pacientes, que es la manera en que se entrena realmente un psiquiatra. Decía Jung, Carl Jung, este extraordinario psicoanalista, decía que el psiquiatra y el psicoanalista se curan con sus pacientes. La realidad es que lo que nos van aportando los pacientes es lo que nos va llenando de experiencia personal que podemos incluso transmitir y comunicar a los pacientes que lo necesitan. Claro. Incluso yo he dicho siempre que tuve la oportunidad de publicar 14 libros y que no son libros escritos por mí, sino que son publicados por mí, pero con la experiencia de mis pacientes. Sí, claro. Es decir, mis pacientes en el anonimato Sí. fueron los que hicieron que yo pudiese Sí, escribir estos solamente libros. compartir experiencias. Sí. Okay. Entonces, después de 75 años, me enfrento en estos días a una vivencia impactante para mí, Ujú. porque yo creí que después de 48 años, en la última época de mi vida, 49 años, de trabajar con el programa de 12 Pasos en los grupos de autoayuda, como miembro de los grupos y como custodio o consultor médico del Movimiento 24 Horas, que ahora es Movimiento Internacional de Alcohólicos Anónimos, y también fui el primer custodio hace 48 años de Neuróticos Anónimos. Me tocó pues, ser casi cofundador de Comedores Compulsivos. Tenga yo ahora, a esta edad, en estas circunstancias, la oportunidad de ver plasmado en un extraordinario libro algo que no aparece en la historia de la psiquiatría y de la psicología, ocupados realmente en el trabajo individual con el paciente,
y con las circunstancias que rodean a cualquier paciente, Sí, claro. que es la familia Ujú. de origen. ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo fueron tus padres? Yo me voy un poco hasta los abuelos. Ujú. Hay otras instancias terapéuticas como las constelaciones familiares Ujú. que se intenta llegar hasta la 7ª generación Sí. de linaje de los ancestros, ¿no? Ujú. Y después, no solamente en lo individual, sino terminamos en una fase intermedia de la terapia, pues hablando de la relación sentimental, amorosa o la relación de pareja en cualquiera de sus formas, Claro. desde la amistad, el noviazgo, o la relación libre, Ujú. hasta pues el vivir La pareja. en alguna forma de Ajá, pareja, sí, claro. hasta llegar en la ocasión formal al matrimonio. Ujú. Y después, otra parte, pues la terapia formal, trabajar con lo que significa el contexto, sobre todo, por ejemplo, en adolescentes, el contexto escolar, el contexto académico, y con los adultos, el contexto laboral, Sí. la filosofía, la manera de pensar, la vivencia, el sentido de vida, los valores espirituales, los antivalores y algunas formas de comportamiento que pueden ser negativas. Ujú. Nosotros llamamos trastornos mentales o trastornos de personalidad, trastornos afectivos. Y en inglés se habla de disorders. Ujú. Y trabajar, por último, en la instancia médica del especialista en ciencias de la conducta, Ujú. que es trabajar sobre la enfermedad mental. Y eso también se puede trabajar desde que las constelaciones familiares, ¿no? Esto para allá voy. Ajá. Entonces, pues fui un médico entrenado a Ujú. trabajar con las ideas de los 60s y los 70s sobre lo que era la psiquiatría y empezaba a hacer la psiquiatría biológica, Claro. lo que ahora llaman neurociencias. Sí, claro. Entonces la formación no era a través de la psicología o de las ciencias de la conducta nada más aplicadas a la medicina o con la ayuda de la medicina, sino empezar a investigar qué estaba pasando con las alteraciones fisiológicas Ujú. que causan en muchos casos enfermedad mental, Claro. ya no trastornos de conducta nada más, como son las esquizofrenias, el trastorno bipolar en sus diferentes modificaciones, o los trastornos secundarios, por ejemplo, a traumatismos craneoencefálicos que dejan secuelas en el comportamiento, las epilepsias y algunas enfermedades de carácter congénito, como son las adicciones, que muchas veces tienen esa característica, Ok. una personalidad dependiente Ujú. en la que el individuo busca, de alguna manera, solucionar su situación de angustia generalizada, Ujú. de inconsistencia en la conducta y las decisiones o de fallas del comportamiento, usando pues sedantes o medicamentos o sustancias Ujú. de todo tipo. Algunas las llaman sustancias naturales Ujú. y sí lo son en un sentido, y otros a base de medicamentos que en muchas ocasiones siguen siendo recetados por médicos de la especialidad y médicos generales sin ninguna experiencia en el manejo de fármacos para el sistema nervioso. Entonces, después yo sentía ya que en esta larga carrera, después de tantos años, y yo me recibí en 1966, sí tengo que 59 años como médico. Terminé mi especialidad en 1970, esto sí tengo 75 años Ujú. como psiquiatra. Ujú. Sí, bueno, no sé hacer cuentas, Ujú. pero de 70 para acá. Y yo pensaba que ya había pasado por todo tipo de experiencias profesionales y muchas académicas y de comunicación. Sí. Cuando
me visita una muy querida amiga, maestra, muy distinguida, muy apreciada, maestra de mi esposa y después maestra de mi grupo de trabajo. Trabajamos con ella, recuerdo, hace muchos años, lo concerniente al desarrollo de las capacidades para la prosperidad, para el crecimiento económico, para el manejo adecuado del dinero, que es un problema que yo todavía no logro resolver. Sí, claro. Y en las empresas o en los pequeños grupos, como era entonces una clínica que yo dirigía. Entonces, de esa larga experiencia y de esa larga amistad con Maya Sigala, así se llama mi queridísima amiga, surgió un libro extraordinario que me compartió hace unas semanas y que acaba de salir en una edición que fue modificada un poco, pero sigue teniendo el mismo contenido, que lleva por nombre Dinero, Hermanos, Dinero, Herencia y Hermanos. Y tiene como subtítulo una pregunta: ¿qué se hereda cuando se hereda? Y una de las cosas que me sorprendió extraordinariamente en la primera visión, digamos, abuelo pájaro, que yo tuve del libro, porque pues, muchas veces no empiezo desde la página 1, estoy revisando, claro, que me interesa, es lo concerniente a la descripción de la formación de la familia desde la antigüedad, a lo que es el valor espiritual y el manejo del dinero, pero lo que verdaderamente me dejó una huella que me tiene verdaderamente anonadado es el trabajo con lo que son los hermanos. ¿Y por qué a mí? Pues porque el año antepasado, hace año y medio, tuve el infortunio de perder a mis 4 hermanos. 3 hermanos biológicos, mi hermana mayor, mi hermano Humberto, que seguía de mí, y mi hermano menor, que se falleció en una forma inesperada para mí y que había sido mi compañero de muchas situaciones y de convivencia, para quien yo tenía un afecto muy particular. Y el cuarto hermano, porque yo lo consideré siempre así, que no era precisamente un hermano biológico, es mi tío Alfredo, hijo de mis abuelos maternos. Nació al otro día que yo nací un 31 de marzo de 1940 y mi tío Alfredo nació el 1 de abril, 23 horas después de que nací yo, porque mi abuela, de 39 años de edad, curiosamente yo la veía, ya de chico yo la veía muy grande, pero era muy joven, y mi mamá de 19 años me tuvo a mí en el sanatorio de mi abuelo, y yo creo que mi abuela, que era muy aprensiva, y yo tengo la herencia de esa condición emocional, soy muy, muy parecida en algunas cosas a mi abuela. Y yo creo que se puso muy nerviosa por el parto de mi mamá, y empezó el trabajo de parto unas horas después que yo nací, y nace mi tío Alfredo. Pero mi abuela ya no tenía leche, o tenía poca leche, entonces mi mamá, que tenía leche en abundancia, nos amamantó a mi tío Alfredo y a mí. Entonces yo siempre le dije que éramos hermanos de leche. Y toda la vida le dije hermano. A veces no le decía hermano, le decía hermano. Pero para mí fue como mi hermano. Y estudió medicina igual que yo. Y estudiando medicina, una vez que yo llegué a México después de estar trabajando en Ciudad Sagún, excluido y expulsado de mi casa paterna por algunas razones de mi conducta escolar. Pues viví con él y con mi abuela, vivíamos en la misma habitación, él y yo, y los dos estudiamos medicina. Bueno, él sí estudiaba medicina,
Yo iba a la escuela de medicina, iba a los hospitales, pero no estudiaba en la forma metódica que él estudiaba. Sí, sí. Él realmente era un estudioso de la medicina. Ok. Y habíamos tenido algún antecedente, también me regresa un poquito, en algunas vacaciones que venimos, mis padres y yo para Córdoba, ya no estábamos viviendo ahí, nos llevó mi tío, el hermano mayor de mi mamá, mi tío Jorge, a que él iba a estudiar medicina también, a ver una operación que iba a hacer mi abuelo de una amputación de una pierna. Y ahí trepados en unos banquitos de esos de acero, Sí. vi mi primera cirugía, pues muy traumática. Sí, pues fue fuerte. Pero yo recuerdo curiosamente que mi tío Alfredo, a esa edad, o un poquito más grande, ya sabía el nombre de todos los huesos del organismo. Era estudiosísimo, entonces era como mi paradigma, mi ejemplo a seguir en ese sentido. Sí, claro. A los dos además nos encantaba la música frantillana y el jazz. Entonces teníamos muchas cosas en común. Me regreso ya a la vida profesional y pues algo que me ha impactado, y es lo que te comentaba yo de este libro, Sí, claro. es que es el primer libro que yo conozco en todos estos años de haber leído bastante libros, revistas médicas, artículos médicos, artículos de psicología, artículos psiquiátricos, haber publicado 14 libros con mi autoría, aunque de ellos fui coautor, y fui también coautor de otro libro que publiqué después. Es decir, aproximadamente 15 libros que están con mi autoría, en parte 2, y todos los demás con mi autoría total, pero nunca había tocado, ni había leído, ni había estudiado el tema de los hermanos. Sí, que se heredan. Y muchos de los temas que vienen en este extraordinario volumen Este libro. de Maya Sigala, de la doctora Maya Sigala, porque la realidad es que yo hice mi vida afectiva después de los 15 años, precisamente con mis hermanos. Mis padres trabajaban los dos, y mi padre trabajaba en los Tuxtlas y en toda la región del sureste y de la cuenca del Papaloapan de lunes a sábado. Mi madre trabajaba como profesora de kinder, como educadora y como acompañante de coros, y en la tarde tenía un trabajo dentro de casa haciendo objetos para uso cotidiano. Y la realidad es que yo me crié con mis abuelas. Claro. Y la relación de un niño con unas abuelas tradicionales pues, es muy diferente a lo que es con los padres y completamente distinta a lo que es con los hermanos. Pero como desde los 15 años salí de mi casa, pues mis compañeros fueron mis hermanos. El que seguía de mí se vino a los 14 años a trabajar y a estudiar aquí a la ciudad. Yo ya había estado trabajando y me vine a estudiar, y un año después se viene a estudiar mi hermano menor. Coincidimos entonces, y además coincidimos, o mi hermano coincidió, estudiando en la misma escuela, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la que estudió la que fue mi novia de toda la juventud, que después fue mi ex esposa, o mi esposa, a quien yo respeto mucho, como académica, como ser humano. Entonces éramos una comunidad que, pues en los 60, en los finales de los 50, estoy hablando de 1957, 58, tuvimos que vivir unas experiencias del inicio de muchas actitudes de los jóvenes mexicanos que desconocíamos hasta los 60. Si yo a los 59, en 1959, que tenía 19 años, fui líder estudiantil
en la Escuela de Medicina del Politécnico y fui representante ante la Presidencia de la República de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos en el movimiento estudiantil en 1959. El anterior, este fue en el 56, me tocó ya en la vocacional. Pero este del 59 fue con algunos motivos muy primitivos, que era el coste del transporte público para los estudiantes y los costos que tenían algunas inscripciones y los costos que empezaban a cobrar en la universidad y en el Politécnico y que no estaban precisamente en la idea que tenemos de la educación libre hasta esa fecha. Entonces, imagínate, yo a los 19 años ya me recuerdo trepado en una camioneta diciendo un discurso allá en el Zócalo y siendo bajado por los soldados y llevándome a interior del palacio a hablar con Benito Coquet, que era el secretario particular del presidente Ruiz Cortines, ¿no? Entonces sí eran experiencias muy novedosas que fueron el antecedente al 68. Pero yo en el 68 ya estaba en la residencia rotatoria en psiquiatría y ya no me tocó participar en el movimiento estudiantil, excepto que recibimos muchos de los líderes del movimiento estudiantil en el Hospital Bernardino Álvarez, que se fueron a esconder en este hospital, como en otros, no puedo precisar cuáles, y mi participación, porque los residentes se pusieron también en huelga. Yo estaba operado del pulmón por una bola enfisematosa que me causó un neumotórax espontáneo. Andaba yo en silla de ruedas, entonces yo no podía andar en movimiento, me quedé. Me tocó recibir a algunos líderes estudiantiles e ingresarlos como si fueran pacientes psiquiátricos, y afortunadamente los pudimos proteger de la represión brutal que hubo en el 68. Pero todas las experiencias, pues, yo las compartí solamente con mis hermanos, que estaban, me acuerdo, en aquella época, incluyeron también repito, la que era mi novia, preocupadísimos de que me fueran a detener a mí y que me fueran a hacer, porque había yo sido líder estudiantil antes. Claro. ¿No? Y claro, pues desde esa posición de un médico invalidado por un problema pulmonar y en silla de ruedas, bueno, yo me sentía además protegido. Me acuerdo que me tocó ver los Juegos Olímpicos. Desde el piso 13 del hospital, en la inauguración, o al final nada más vi las luces. Sí, las luces que se ponen en el cielo, ¿cómo se llaman? Estos cohetes. O algo así, ¿no? Sí. Entonces sí, tuve la oportunidad de tener los mejores maestros de psiquiatría que había en México. Guillermo Calderón Narváez, el doctor Miguel Cabildo y Arellano, el doctor Agustín Caso Muñoz, el doctor Agustín Caso Muñoz, mi jefe de servicio entonces, Óscar Humberto Saldaña. Bueno, mis queridos directores y subdirectores del hospital psiquiátrico, el maestro Fuentes y el doctor García Diego, que me tuvieron tanta estima y tuve tanto cariño para ellos. Don Mario Fuentes Delgado, un médico oaxaqueño, muchos años después tuve la oportunidad de ser incluso padrino de un grupo de alcohólicos anónimos en el sitio donde él nació, en el istmo de Tehuantepec. Y pues con el maestro García Diego, bueno, o sea, amistad queridísima, que alguna vez hablando con su hijo, ya hace muchos años como historiador, recordamos todo la lata que yo le daba, entre comillas. Pero repito, teniendo todas las oportunidades de conocer lo mejor de las ciencias del comportamiento
y de la psiquiatría biológica que empezamos a aprender y que ahora se llaman neurociencias. Nunca en la vida había tenido un impacto tan brutal como tuve con este libro, al hablar del origen de la familia, que era parte de algún trabajo que yo hice un tiempo, del manejo espiritual incluso, del dinero, pero sobre todo de los hermanos. Sí. Dado que mi familia no fue en realidad en presencia, mi familia de origen, mis padres o mis abuelos o mis tíos más un poco tiempo, eso lo sustituí con mis hermanos. Y esa vivencia y esa presencia fue definitivamente la formación de mi vida emocional, incluso de mi vida material. E incluso en un aspecto de mi vida que fue de un gran sufrimiento, durante 40 años casi, en que mi hermana mayor y mi hermano menor tuvieron diferencias sustanciales por la herencia de mi abuelo paterno, y se dejaron de hablar, no solamente ellos, sino también las familias de ambos, llegando a situaciones incluso de violencia y de angustia que para mí fueron muy dolorosas. Por eso, además, al leer sobre los hermanos y las herencias aquí, la vivencia de este aspecto de mi vida, pues se reprodujo de una manera intensísima. Sí, como se removió, ¿no? Y me impactó tanto que en la primera lectura, que me tocó llegar apenas a menos de la mitad del libro, estaba yo tan impactado que no sé qué pasó. Yo soy insomne, me cuesta trabajar. Sí. Pues me dormí 15 horas seguidas. Cosa que no me pasaba más que cuando iba yo a los servicios de provincia, sobre todo al Istmo de Tehuantepec o a Torreón, con los compañeros de AA, y que yo manejaba y claro, llegaba muy cansado y me quedaba dormido muchas horas. Pero esta vez, si que hubiera habido ninguna situación de cansancio físico, caí como piedra, no me podía despertar, y soñando, muchas de las vivencias que nunca, en todas las terapias en las que participé, podríamos decir como paciente o como terapeuta, nunca había podido vivenciar con la claridad, la nitidez que han aparecido en mi mente a través de la lectura de este libro. Sí. Quiero decir que no solamente recordé lo que fue desde las pláticas, de las conversaciones de mi abuelo paterno, de mis tías abuelas, que vivieron con mi abuelo y que fueron gentes muy prósperas, como son los migrantes a veces, Sí. que se llegan a trabajar y a trabajar, y que en los primeros años del siglo XX, pues hicieron una fortuna, que yo recuerdo que platicaban que había sido incluso con monedas de oro, Sí. que depositaron en un banco privado, es decir, de una persona muy conocida en Orizaba, y este banco quiebra y se quedan sin nada, y empezaron a trabajar y a tratar de recuperar lo que llamamos la hacienda perdida, que no es perder un edificio o una casota que tenga habitaciones de caballerizas y no, sino le llamamos hacienda al recurso. Y salieron adelante y con trabajo, que fue lo que yo escuché y aprendí toda mi vida. Mis primeras vacaciones después del sexto año, pues me pusieron a trabajar, y a mis hermanos también de chiquillos. Trabajé hasta los que me corrieron de mi casa y que me vine a trabajar de obrero. Y hasta la fecha sigo trabajando, porque la frase constante en la casa era: no hay dinero. Aunque yo creo que sí había, porque nunca hubo carencias severas. En mi casa siempre hubo de comer. Quizá hubo carencias para comer, pues cosas, lo que llaman algunos golosinas o cosas. Era una comida austera, pero siempre lo hubo. Hasta la fecha,
Ujú. Tengo una amiga que viene de Francia, también es de Orizaba, una amiga que quiero mucho y que es una chica que cocina de maravilla y podría ser una chef de 2, 3, 4, 5 estrellas Michelin, pero dice que no le gusta venir a comer a la casa porque comemos comida de refugiados, Ujú. porque comemos Sí, sí. verduras y Sí. muchas cosas, no comemos casi nunca carne, y, Ajá. en fin, y nunca tomamos refrescos ni nada, a pesar de que mi padre y mi abuelo, en la segunda etapa de recuperación económica, fueron socios de la fábrica de los refrescos Pascual. Mm. Ellos tuvieron la fábrica en Guadalajara, había en Orizaba, en México y en Guadalajara. Y a pesar de que hasta en la escuela en Guadalajara nos decían los patitos, a mis hermanos y a mí, Ujú. nunca en mi casa hubo refrescos. Sí. Eso, pues, eso fue una gran fortuna, ¿no? Hasta la fecha. Podemos tomar agua de todas las formas, pero no tomamos. Sí, refresco, no. Y mi abuela, la que era indígena, mi abuela paterna, pues ella tomaba pulque. Mm. Y me acabo de enterar en uno de las plataformas de chismes de YouTube Sí. que María Félix tomaba pulque Ah, y que en su boda con Jorge Negrete sirvieron pulque. porque, Y que ella era muy aficionada al pulque por no sé qué razones, ¿no? y ahora hay que de sabores de todo. De todo, De ¿verdad? todo. Yo, pues hace Ajá. 49 años que no pruebo una gota de alcohol, soy alérgico, Sí. muy alérgico al alcohol y a los analgésicos. Pero sí, yo creo que las vivencias me hicieron recordar algunos aspectos muy importantes, no solamente de la relación con mis hermanos. Ujú. Orizaba era una ciudad industrial, la más importante de la República en el siglo XIX. La primera gran fábrica industrial, la fábrica Colapan, que la hizo incluso un conservador, Lucas Alamán, pues fue la primera fábrica industrializada en 1853, maravillosa, que después fue origen a toda la región textil y a una serie de fábricas en Orizaba que aprovecharon la cuenca del Río Blanco, que permitía con los ríos del Valle de Orizaba, al descender hacia el Río Blanco, mover turbinas, generar electricidad y tener por primera vez el recurso energético, la electricidad, para las fábricas gratis, porque cada fábrica Ujú. tenía y tiene su planta privada. La cervecería Moctezuma tenía su planta Sí. de la Moctezuma, la Acidosa tenía su planta de la Acidosa, en fin. Y pues eso hizo que Orizaba fuera un lugar al que llegaran muchos migrantes europeos. Ujú. Es la mayor parte de una población francesa que se llama Barcelonet, donde hay en la actualidad incluso calles con nombre mexicano y celebran todas las fiestas de México. Sí. Y es una ciudad del sur de Francia. Y estos fueron los que estuvieron en las fábricas textiles. Llegaron ingleses y alemanes, hicieron la cervecería. Los italianos fundaron las curtidurías y consecuentemente las fábricas de zapatos. Muchos españoles llegaron a fundar las fábricas de puros, la fábrica de chocolate, el chocolate abuelita, el chocolate escudo de Orizaba. Sí. Y en el siglo XIX fue también muy importante que la ciudad de Orizaba tuviera el mayor estanco de tabaco que había en el país. Y ya sabes que ahora o antes a los pequeños negocios que vendían de algo en especial, billetes de lotería o tabaquería y todo, le llamaban estanquillos. Era un estanco pequeño. Allá había un gran estanco de tabaco, de donde todo el tabaco que se producía en Veracruz, Oaxaca y parte de Puebla, se acumulaba ahí porque era uno de las materias primas que más exportaba a Europa. Y es importante El café también, ¿no? el café, pero lo más importante en Orizaba fue el tabaco. ¿Y qué pasa? Que en la Guerra de Independencia
el generalísimo José María Morelos y Pavón para tomar la ciudad de Orizaba, que era una ciudad muy conservadora. Lo que hace es tomar el estanco de tabaco y quemar el estanco de tabaco. Eso fue el impacto mayor de la independencia en Orizaba, ¿no? Entonces, tabaco, café, textiles, azúcar, los ingenios, los primeros ingenios estuvieron ahí. Incluso la primera Orizaba, ya hispanizada, estuvo en un lugar que ahora se llama Nogales, y ahí se casó la Malinche con Juan de Jaramillo, y se llamó El Ingenio, porque el primer ingenio estuvo ahí, en Orizaba, en la zona de Orizaba. Y los primeros negros que llegaron en el siglo XVII, los primeros esclavos negros, llegaron a las haciendas, aquí sí haciendas de veras, de tabaco y de caña de azúcar, a Orizaba y a Córdoba. Y no llegaron a la cuenca del Papaloapan. Llegaron ahí, en una ciudad a 8 kilómetros de Córdoba, se llama ahora Yanga, en honor de la primera revolución de esclavos que hubo en México. Se hizo ahí porque se llamaba San Lorenzo de los Negros. Y estos negros ahí se hicieron independientes, se escapaban y fueron los que se fueron a cubrir una gran parte de lo que fue, y es ahora la cuenca del Papaloapan y la zona cañera de esos lugares. Decían que Orizaba era un lugar que producía la economía del placer: tabaco, azúcar, café y chocolate. Y era la ciudad más importante en ese tiempo. Entonces, las migraciones extranjeras fueron muy, muy abundantes. Y empecé a soñar y a pensar en estos días como mis amigos de la infancia y la primera juventud, que eran hijos de españoles, vivían siempre en una unidad como muy solidaria, con un sentido comunitario y de origen muy peculiar. Y casi no había problemas como los había con los naturales que venían de las zonas mixtecas de Oaxaca y Puebla, o de las zonas montañosas de la región indígena de Zongolica, para trabajar en las fábricas de Orizaba. Y a principios del siglo XIX, una gran migración de libaneses, que tuvieron una peculiaridad: llegaban al puerto de Veracruz o llegaban al puerto de frontera en Tabasco, y en Veracruz había un libanés que conocía a muchos migrantes, o sabía de sus familias, y este libanés los recomendaba o los mandaba para determinadas ciudades. Para Mérida, donde hay una cantidad todavía no de la casta divina, pero mucho más poderosos en la actualidad que ellos. Otros a Monterrey, otros a Puebla y otros a Orizaba. Algunos al puerto de Veracruz, que se llegaban a quedar ahí, ¿verdad? La comunidad libanesa para mí fue muy importante porque mis amigos fueron muchachos hijos de libaneses, y dos muchachos que fueron para mí de veras muy importantes, hijos de migrantes japoneses. Y la característica que tenían era esa cohesión, esa unión, y que permitía que estos muchachos prosperaran. Sí. Digo, por ejemplo, mi mejor amigo desde el kinder se llama Hiroto Murai Kobori, Alfonso Murai Kobori, hijo de japoneses, y los papás lo mandaron a estudiar arquitectura a Japón, y hasta la fecha yo creo que es el mejor arquitecto de jardines japoneses, hizo el club japonés y los Suntory, y es un hombre extraordinario, muy destacado, que además está igualito físicamente, nada más está canoso. Estragaños, el condenado. El otro, Yushi Takahashi, pues ese fue el jefe de investigador de una empresa, precisamente de hijos de libaneses y españoles,
que tenían un laboratorio para producir unos medicamentos que estaban experimentando para el cáncer, ¿no? Ujú. Y pues muchísimos inmigrantes se regresaban a trabajar allá o venían sus connacionales, se casaban y formaban familias que fueron muy unidas. Y ahora, bueno, hay un gobernador de un estado de la República de origen libanés con un padre hijo de libanés y con una madre hija de español, y ahora él, habiendo nacionalizado, es el gobernador de Querétaro. Ujú. Muy unidas y muy Sí. prósperas. Entonces, toda esa experiencia me ha estado viniendo a la mente. Sí. ¿Por qué ellos prosperaron? ¿Por qué ellos destacaron? ¿Por qué han sido figuras en los ramos de la industria, en los ramos del trabajo operativo, las fábricas en Orizaba, excepción hecha de Kimberly-Clark, que Ujú. tienen ahora los hijos de libaneses, pues son un emporio de veras en el acero, en el trabajo con pieles sintéticas, extraordinario. Y los hijos españoles con todo lo que fueron y han sido los ingenieros azucareros, en fin. Y yo decía, bueno, ¿qué tenían estas personas para tener el nivel de vida? Y yo lo recuerdo a todos con dos características principales que he mencionado a veces. Eran niños con la alegría de vivir, eran niños contentos consigo mismos, eran niños seguros, eran niños buenos. Sin embargo, tenían esa característica. Vivían en una cohesión social, con una vida comunitaria en donde lo primero era la familia. Sí. Se casaron entre sí, vinieron de Líbano otros, vinieron de Siria otros, vinieron de Italia otros, vinieron de muchos lugares de España y siguieron viniendo de Barcelona. Cuando yo empiezo a estar hace 49 años con los grupos de AA, en el grupo Condesa 24 horas, le comentaba yo a los dos días fundadores, ambos abogados, le decía yo, fíjense que hay una cosa muy curiosa. Éramos 11 y después fuimos aumentando el número. Y en todos los primeros años solamente hubo un compañero de origen judío y un compañero de origen libanés. Yo decía, cuando empecé a trabajar con los drogadictos en el centro de trabajo juvenil, ¿por qué los hijos de los españoles en la Ciudad de México, los hijos de los libaneses en la Ciudad de México y los hijos de los judíos en la Ciudad de México no se drogan? Porque así era. Sí, sí, sí. Probablemente hace muchos años que ya no sea así, ¿verdad? Porque ahora algunos, pues, Sí. sobre todo que recibieron herencias y que recibieron todo sin tener el trabajo del migrante recién llegado, de lucha, de trabajo, de ahorro, pues por supuesto, teniendo una vida de pachás, pues, entre otras cosas, no solamente dilapidaron el recurso que les fue legado y heredado, sino que lo dilapidaron en sustancias ilícitas o en el juego. Oh, sí, En algún momento dado, en México era famoso en los 50s y 60s que los mayores jugadores, por ejemplo, de póker o de algunas otras cosas eran libaneses o eran judíos, ¿no? Hubo de todo. Pero sí me llamó la atención que no había adictos, no había alcohólicos. Yo decía, pero ¿por qué no, verdad? O uno, bueno, siquiera. Ahora, en los 70s más o menos nos enteramos que, por ejemplo, los orientales no tienen una enzima que metaboliza el aldehído acético, que es la sustancia que intoxica cuando uno bebe alcohol. El alcohol llega al hígado, se transforma en glucosa y en aldehído acético, lo que hace daño es el aldehído acético. Pues los orientales no tienen
la enzima que lo produce, entonces no pueden beber porque se pone muy mal. Por eso el problema en el uso de sustancias, incluso en la guerra de Japón, en la guerra de Corea, pues fueron las anfetaminas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso nos siguen llegando allí precursores de metanfetaminas y de anfetaminas y ahora de otras sustancias, porque los orientales no toleran el alcohol, aunque sí lo toman. Si tú has visto alguna serie coreana, pues se la pasan tomando un vino verde que se llama Soju o creo que sí. Puede ser, bueno, toman mucho té, pero también el No, matcha pero de bebidas. Claro que toman té, igual que los turcos y sobre todo los musulmanes no toman sí, alcohol pero es una bebida y toman té especial, rojo, ahorita ¿no? recuerdo, Y los sí. chinos, y en el caso de los chinos, la compañía de las Indias Orientales, que eran Portugal, Inglaterra o Gran Bretaña, Holanda, llegaron a Oriente, sobre todo a los territorios que ahora forman la India, una parte de la India, y lo que es la China continental, y después parte de lo que es ahora Filipinas, donde estaban ya los españoles, que fueron los que empezaron a introducir el opio. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX la medicina farmacológica era muy limitada. No había medicamentos para el origen de las enfermedades, no había vacunas y no había antibióticos. Empezaban las vacunas, sabes, la vacuna de la viruela. Y la mayor parte de los síntomas, la fiebre, el dolor, la diarrea, la tos, se controlaban con derivados del opio, que eran la tintura de opio, el elixir paregórico, que era lo que se usaba para bajar la fiebre, para quitar la tos y quitar el dolor. Y después se encuentra la morfina y antes de la Segunda Guerra, pero sobre todo al principio de la Segunda Guerra, a la morfina se le agrega vinagre, ácido acético. Y el ácido acético a la morfina la convierte en heroína, 10 veces más poderosa. Sí, que entonces, esa es la que ya va inyectada, ¿no? En 1861 se inicia una guerra del emperador de China, secundado por muchos grupos de nobles chinos en contra de la penetración de los, sobre todo holandeses de Gran Bretaña y de Portugal, que empiezan a mercantilizar el opio, porque era lo que les servía para tener la industria farmacéutica mundial. Y empieza a haber una batalla que se denominó desde ese momento la Guerra del Opio. Y los ingleses y los holandeses sobre todo empiezan a administrar opio a los jóvenes poderosos chinos que tenían recursos, hijos de la nobleza, y establecen las casas del opio, los fumaderos del opio, y entonces empiezan a apagar la respuesta revolucionaria de los jóvenes chinos y del occidente de la India. ¿Qué pasa? Adormecen a los jóvenes, se quedan con el mercado del opio y se quedan con el mercado de la farmacología mundial. Por eso, Vladimir Lenin, cuando empieza a hablar en sus discursos extraordinarios sobre lo que era el principio del socialcomunismo, usa una frase que se conoció y los jóvenes del siglo 50 y de los 60 usamos mucho, porque empezamos a ser ateos, agnósticos o librepensadores, porque ya empezábamos a encontrar algunas características que no nos interesaban mucho ni creíamos de las iglesias conocidas hasta entonces, ¿verdad? Y Vladimir Ilich Lenin dijo, la religión es el opio del pueblo, porque recordaba que el opio, de veras el opio, fue lo que adormeció
a los jóvenes revolucionarios y a los nobles chinos. Y permitió la penetración en el sudeste de Asia hasta principios del siglo y después de la Segunda Guerra Mundial, en todo el sudeste de Asia. Taiwán, que era Formosa, Formosa es una palabra española que viene de hermosa, Formosa. Taiwán, Filipinas, se le puso así por Felipe II, Corea del Norte y Corea del Sur, que se llama Joseon, y no pudieron penetrar en Japón porque había un sistema rígido, familiar y militar y de ideología, y China se le ha empezado combatiendo la penetración del mundo occidental hasta el día de hoy, con enemigos diferentes, ¿verdad? Sí. Todo eso comenzó con el opio. Entonces, la cohesión familiar intentó ser destruida por la Compañía de las Indias Orientales, y por eso empieza una forma desconocida de disgregación familiar. Una de nuestras preocupaciones, y que el libro va a tener que recoger también, es eso. ¿Por qué los jóvenes el día de hoy, entre hermanos o por herencias, rompen la estructura económica familiar o rompen simplemente la estructura emocional familiar? Esto no lo trae necesariamente el libro, esto te lo digo yo para que veas cómo pues, he tenido experiencia en lo que es una dinámica muy particular que incide en los jóvenes. ¿Por qué? Porque mis hermanos y yo éramos tan unidos que nosotros nunca nos drogamos. Nunca tuvimos problemas con el alcohol. Nunca tuvimos. Creo que, no recuerdo, no fumaba cigarro, tabaco. No. Y bueno, pues para mí era un ejemplo. Con las familias que viví, con mi hermano, que vivimos de arrimados con compañeros míos y sus padres, que nos brindaron la oportunidad porque la beca que me daban a mí no alcanzaba para mi hermano y para mi hermano menor. El otro trabajaba y con eso se mantenía. Pero no podíamos gastar en alcohol o en drogas o en nada. Y además, fuimos muy deportistas. Es que eso es el deporte. Entonces, cuando mi queridísimo amigo Andrés Manuel López Obrador y ahora la respetada doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hablan de trabajar con el origen, con las causas de las adicciones, pues una de ellas es esa, que le estamos dando a los jóvenes para quitarles toda esa nube, esa niebla mental, como le llamamos nosotros, que pasó de los 40 o finales de la guerra, de los 45, que empieza el problema del narcotráfico y del tráfico hacia el interior, que fue muy perjudicial también que el presidente Díaz Ordaz y el presidente Echeverría, presionados por la compañía de inteligencia, la agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, hicieron 2 operaciones de dejar o de ponerse al paso de drogas por la frontera. Le llamaron la Operación Cooperación y la otra Operación Intercepción. Yo le decía al presidente Echeverría, señor presidente, quiten esto. ¿Pero por qué? Me dijo, porque él era muy exaltado. Se apretaba así los lentes. Y, ¿por qué dice usted eso? Digo, señor presidente, es muy sencillo. Si nosotros la droga que estamos produciendo para que se vaya para los consumidores gringos, que en aquella época era 15 millones de usuarios, ahorita son más de 40 millones de drogadictos en Estados Unidos. Digo, si la detenemos acá, pues los narcos la van a tener que vender acá. Sí, y estamos empezando a crear un problema de adicciones aquí. Sí. Por favor, vamos a dejar que pase. Sí. Vamos a abrirle una gran avenida a que el cártel que escoja la CIA, entonces también no la DEA,
La DEA se creó en 1973, te estoy hablando de 72. Es que se vaya para allá, ¿verdad? Sí. Y entonces yo acababa de llegar a Estados Unidos de trabajar con los asesores de Nixon y nos había mandado el presidente Echeverría, a mí, el director de salud mental, a mi ex esposa y a otros 2 o 3 que se metieron ahí en nuestro grupo, se adhirieron, no sé por qué. Y me acuerdo que nos dijo también el presidente Echeverría, es que tienen que ir a aprender qué están haciendo allá para combatir eso. Digo, señor presidente, ¿qué caramba les vamos a aprender a aquellos? Si los que tienen el programa son ellos, no nosotros. Y una de las cosas que se aprende es que hay que dejar pasar la droga para allá. Porque los imperios, todos los imperios, no han sido destruidos ni aniquilados por un adversario. Han sido aniquilados desde dentro por sus propios ciudadanos. Los griegos, los egipcios, los romanos. Todos han sido aniquilados por los mismos conciudadanos. Nunca lo entendieron. Lo siguen sin entender, aunque ya hay varios comunicadores que lo están transmitiendo levemente así. Entonces la cohesión familiar, sobre todo entre hermanos, que son los jóvenes, tiene que ser muy importante a través de la información y la mejora de la calidad de vida y la recuperación del sentido comunitario. Yo no sé cómo se llama la persona que es mi vecino de aquí, ni lo sé ya. Ni el de enfrente. Conocí al de enfrente porque fue mi paciente. Todavía me pregunto el que está ahora enfrente qué cosa hace porque pone un muñecote en Navidad y pone luces y todo. Y yo digo, para poner eso tiene que tener mucho dinero. Sí, porque... ¿Y de dónde no? Y allá enfrente que viven unos cubanos exiliados, también le ponen una bola de cosas y todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender qué estamos heredando moral, éticamente, sociológicamente, políticamente y lo que llaman ahora de humanismo a las nuevas generaciones. Porque el problema, si no lo resuelven los grupos de cohesión como son los hermanos, los paisanos, los que tienen una conciencia de origen, de pertenencia, no van a poder. Yo he puesto un ejemplo que me gusta decir siempre porque mis maestros de biología en la vocacional los quise mucho y nos enseñaron de una manera extraordinaria. Y lo primero que le enseñaban a uno era qué era una célula y cómo funcionaba. Y la célula es un organismo vivo unicelular. Y claro, hay organismos unicelulares como las amibas, las paramecios, las tricomonas, en fin. Pero en el organismo, una célula sola no sirve para nada. Tiene que estar unida a otras células que hagan un trabajo común para que funcione. Sí. Como formando un tejido. Sí, exacto. Y para que ese tejido sea funcional, tiene que pertenecer a un órgano. Y para que ese órgano sirva de algo, pues debe pertenecer a un organismo. Si nosotros parafraseamos esto y lo pasamos a la comunidad humana, yo no soy nadie sin otra célula como yo. Yo no puedo ser médico sin un paciente. No puedo ser papá sin un hijo. No soy abuelo sin un nieto. No soy esposo sin una pareja. No soy hermano sin otro hermano. No soy hijo sin un linaje familiar. Si extendemos eso a la comunidad, yo no soy vecino si no soy vecino. Yo dependo del otro para ser yo. Porque si no soy una unidad inútil. Eso es lo que yo quisiera que manifestaran
los compañeros periodistas que van, por ejemplo, a la mañanera, y se los he suplicado a 2, 3 de ellos que son amigos míos, traten de hablar de esto, como yo lo pude hablar con Andrés Manuel, que me escuchó y me favoreció con una asesoría sobre todo lo que tenía que ver con drogas y narcotráfico. Y él sabía escuchar. Y muchos de mis libros y artículos sobre esto, míos y no míos, yo se los di a él, se los obsequié. Bueno, me acuerdo de un libro que tengo todavía otro de memorias sobre los cursos que estábamos para la policía judicial. Así me dijo, de esto me lo quedo. Y otros de un autor norteamericano, McCoy, sobre el papel de la CIA en el Triángulo de Oro en lo que era Laos, Camboya y Vietnam. Y vienen las fotografías de los helicópteros y los aviones de la CIA, de una compañía que se llama Air America, y los personajes, los generales, y tanto de los Estados Unidos como sobre todo los vietnamitas. Entonces, todo eso se me ha venido a la cabeza. Son muchísimos años de trabajar así, con el estímulo de este bendito libro. Por eso no he podido dormir. Sí, porque le vienen así como removiendo. Muy poquito de lo que te he dicho es parte de una vida de trabajo en este tema. Y nunca había leído o que le hayan dado la importancia que inconscientemente en eso que se llamaba lealtades invisibles, lealtades inconscientes en constelaciones familiares, fue para mí el sostén que me mantuvo produciendo, actuando, aprendiendo, con una profunda humildad, aprendiendo de los demás y de mis pacientes para poder ser útil. Porque aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso me lo enseñaron todos los que han pasado por aquí. Pero empezaron a enseñarlo a mis hermanos. Ahora que se murieron todos, me dicen mis primas, me dicen mis sobrinos, se murieron mis 2 tíos mayores también hace año y medio. Mi tía Eteria a punto de cumplir los 100 años, mi tío Jorge de 98 años. Y me dicen mis primas de Córdoba y de Orizaba, es que tú eres el patriarca de la familia. Ya no están mis hermanos, yo soy el mayor de toda mi generación familiar. Entonces yo me siento con la responsabilidad de tratar de transmitirles esto. Claro. Y pedir a un poder superior, ya que yo soy agnóstico, que los bendiga por todo lo que me proporcionaron para tener una fortaleza física, una fortaleza de espíritu, que me permite trabajar hasta el día de hoy. Aunque mis piernas me fallen, espero que no me falle ni la honestidad, claro, ni la coherencia, ni la congruencia, ni la lealtad, y que no me falle el coco. No, pues no. Sí. Y contando con personas como tú, que con tu juventud eres una experta en todo lo que concierne a las redes sociales, me estés haciendo el favor de ayudarme, de enseñarme y de orientarme para hacer estas... es que ahorita todo se transmite por redes sociales, ya así. Y yo, pues que no nací con ese chip que tienen ahora todos, pues requiero de una persona con tu disposición, o tu voluntad, claro, doctor, para hacer esto. Y quiero decirles que Paloma Toledo es tan gentil que no percibe nada por estar escuchando a este viejo aquí por horas, lo cual es algo que tengo que reconocer con una profunda gratitud, con un profundo cariño, y que Dios la cuide y la bendiga, como dicen los clásicos, y mi poder superior esté con ella, porque jóvenes así hacen falta para poder hacer un trabajo que pueda ser difundido. Y por jóvenes un poquito más adultos que escriban sus experiencias, como Maya Sigala lo hace con este maravilloso libro que presentamos mañana en un sitio en la colonia Roma, al que no puedo invitar porque me dice la autora del libro
que es un sitio muy pequeño, Sí, muy reducido. y todas sus alumnas, todos sus pacientes, y 2 o 3 de mis pacientes, mi asistente, y ojalá vaya también Paloma, Ujú. pues nos van a acompañar. Mi querida esposa, que además es maestra en constelaciones familiares, que ahora se llaman de otro modo, y que son la base de mucho de lo que tiene este libro. Por eso es muy importante saber y conocer lo que son las constelaciones familiares, para saber lo que les decía, que son las lealtades invisibles, que son de veras esta solidaridad que se tienen con los que son parte de uno en muchos sentidos, cuáles son las vivencias de la familia, cuál es esa cohesión y cómo la transmitimos a través de generaciones. Incluso la heredamos, entre comillas, y es la mejor herencia, de nuestros linajes desconocidos, porque no conocía a mis bisabuelos, pero tengo seguramente algo que ellos me legaron, una manera de ser, de pensar y de actuar. Tengo entonces la posibilidad de transmitir algunas cosas. Les repito, gracias a una joven que me ayuda, gracias a mi asistente que estuvo con nosotros aquí un rato, y gracias a otras personas que han colaborado conmigo. En esto que no es una clínica, pero que sí han colaborado conmigo, como psicólogas y como psiquiatras, muchos compañeros y compañeras muy queridos. Gracias y que disfruten esta conversación. Gracias, doctor.